PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 270. Captación de leads, más allá del CPL, con Alberto Estevez. Hoy tengo que decir una cosa. No me acuerdo cómo se llamaba esa persona, pero contigo empezó todo. Porque yo todavía me acuerdo, y siempre lo explico siempre que vienes, y ahora he mirado hacía unos 100 capítulos que no venías. Siempre me acordaré el día que fuiste la primera persona a la cual atracamos en el podcast y la primera dijiste que sí. Entonces, mucha ilusión que estés aquí, Alberto. ¿Cómo estás? Sí, la verdad, ya hacía tiempo. Yo creo que como ritual tendríamos que juntarnos mínimo una vez al año, Sí, más sí, allá del fest. sí. Y sí, me acuerdo muy bien de ese podcast 20, eh, ¿Sí? en 2020, de hecho, Sí, y que me la liasteis por Twitter y yo encantado, vamos. correcto. Yo, Siempre que te- tengo, sea conversación de pepeceros entre cafeteros como nosotros, sí. pues ¿cómo voy a decir que no? Tengo que decir que me acuerdo, estaba en el supermercado Splau cuando te lo dije. Pero bueno, vamos a ir al lío porque hoy es un capítulo que nace de la newsletter de Alberto. Si no estáis suscritos, os dejaré el enlace porque os tenéis que suscribir sí o sí. Porque hace nada envió una newsletter, ha sido ya este año, ¿no? ¿O Ah, fue la última del año pasado? fue la última del año pasado. Este ¿Cómo año va a lo he decir eso cuando estrenado hace con 5 días, el eh? resumen de novedades. Correcto. Pues entonces, hablabas sobre el tema de los leads y a mí, que soy un apasionado de los leads, hiciste una reflexión que a mí me gustó mucho y solo nos vamos a centrar en eso, que es el tema de que hay mucho más allá del lead que entra desde la plataforma, desde que salta el pixel, hay mucho más allá. Entonces, Alberto Estevez, ¿por qué lo hemos traído para eso? Porque es un consultor de PMedia especializado en leads y que de esto, de lo que vamos a hablar hoy, sabe latín. Pero para empezar, ¿por qué tiene tanta importancia no quedarnos solos como paid medias en he conseguido un lead, sino ver más allá? Esto yo creo que ha sido un mensaje que se repitió en el capítulo recopilatorio, ¿no? Que ya siento no haber enviado mi audio, pero llegué Antes tarde. molabas. Y es que nuestro papel cada vez va más allá del administrador de anuncios, por decirlo así. Y ya no hablo de captación de leads, digo en general, el media buyer en general. En particular, los que trabajamos en captación de leads, de poco o de nada sirve captar leads y captarlos súper baratos, que a lo mejor me estoy adelantando, si luego no venden. Correcto. Entonces, claro, ¿qué hay desde la captación del lead hasta pues que vende o no vende o se descarta? Todo lo que hay en medio se sale del administrador de anuncios o para traerlo al administrador de anuncios tenemos que salir primero. Así que diría eso, que para tener una foto completa y optimizar realmente a objetivos de negocio y no a métricas publicitarias sin más, hay que salir. Esto lo podríamos resumir en una frase. Si te dedicas a la captación de lead y nunca le has preguntado al cliente qué tal la calidad, lo estás haciendo mal. 100%. O sea, lo podemos resumir así de simple. Pero es que vamos a empezar a poner ejemplos para que os situéis todos, porque Alberto y yo tenemos una pregunta, somos unos fricazos, bueno, como muchos de los que estáis escuchando esto, y empezaríamos ya a hablar de lo técnico. Pero hemos decidido que no, vamos a hacerlo bien. Entonces, vamos a empezar ejemplos, y aquí hay una frase que para mí suena mal, pero es así. Si solo vas, cuando estamos en plataforma, abres Meta, abres Google y empiezas a optimizar las campañas, solo viendo cuál es el CPL más barato que tienes, para simplemente decir que consigues el CPL más barato que tienes, lo más posible es que te puedas estar equivocando. El por qué es simple, es porque, como tú ahora hablaremos, Alberto, te falta toda la demás visión. No sé si tú tienes ejemplos sobre esto, sobre este tema justo de no ir al CPL más barato no significa que sea bueno. Sí, sí, sí. Y esto depende mucho del cliente, ¿no? Porque hay clientes que ya están más educados y eso ya lo entienden. Y hay otros que, bueno, ponen el foco en CPL y hasta que les haces entender realmente
que de poco sirve ir a CPL baratos si eso no optimiza el negocio, pues a veces cuesta. Pero bueno, tengo de los dos casos. En el segundo, que por fin ya estamos en un punto de aprendizaje que podemos ir a optimizar a otras cosas, aunque el CPL no sea el más bajo. Ejemplos clásicos que seguro que quien esté escuchando, si ya ha gestionado, tiene recorrido gestionando campañas, esto le habrá pasado prácticamente seguro. ¿Cuál es el inventario publicitario que suele ser el más caro? ¿Y cuál suele ser el de más calidad? Pues Google Search, ¿no? Esto Correcto. lleva siendo así, vamos, desde que era AdWords. No estoy descubriendo nada. ¿Qué inventario podemos utilizar para obtener leads baratos? Me refiero en general. Si tuviésemos que apostar, eh, pues quizás formularios nativos de Meta, ¿no? Ujú. Es una opción típica para bajar el CPL. Y eso no quiere decir necesariamente que optimizar a un CPL bajo sea malo de por sí. Tampoco es eso. No, La correcto. cuestión es que la peli está incompleta. Correcto. Entonces, si partimos de un CPL bajo, digamos que ya partimos de una posición mejor porque el coste por resultado del lead, es más bajo. El problema, el potencial problema, que el resto de métricas que te hablan de la calidad del lead sean malas. Si tenemos un CPL de 1 euro en un sector que el CPL realista es 20, pero luego el ratio de cierre comercial es 0, es decir, que todos los leads que entran, ninguno acaba en cliente. Pues el CPL queda muy bonito, pero no nos sirve de nada. Entonces, claro, no quiero demonizar tampoco el fijarnos en el CPL para optimizar, pero es una métrica secundaria. Tenemos que poner el foco en la calidad y tampoco de una manera idealista de yo voy solo a leads de calidad aunque sean carísimos. Tampoco es eso, hay que buscar el punto medio. Es mirar la calidad y que nos da un mayor equilibrio entre coste y volumen. Para poner un ejemplo que quizás es más claro, es lo que estamos diciendo es como tienes un e-commerce y optimizar al tu car más barato. Sí, podría Te ser algo falta así, lo sí. importante, que es la venta. Pues en un cliente, aunque nosotros digamos, no, me dedico a la captación de leads de un lanzamiento. No, no te dedicas solo a la captación de leads. Te dedicas a que ese lanzamiento venda lo que tiene que vender para que ese cliente consiga su objetivo, su misión. No es soy el mejor media buyer por el consigo leads a 50 Ujú. céntimos. Porque, por ejemplo, el otro día auditando una cuenta, no había, ni había entrado a tocar nada. Entré, abro y veo leads a 3 euros en un sector de formación. Y una formación muy especializada. Le dije, no he mirado nada, pero ya sé que está mal. Y me dice, no, pero si están llegando leads, digo, haz una cosa, llama ahora mismo. Y nunca lo había hecho. Digo, llama ahora, o sea, habla con tu departamento de CRM y pregúntale qué tal los leads de esta campaña. No iban bien, porque es imposible. O sea, yo parto siempre, y Alberto, tú no sé cómo ves esto, yo digo, cuando hay algo que es extremadamente bueno a nivel de resultados en Meta, en Google, algo pasa. Sí. Cuando es muy exagerado, cuando se va totalmente la campana de Salvo, Gauss. salvo que sea algo que no hayamos visto antes. O sea, algo muy distinto. Que Sí, correcto, puede ser correcto, sí, disruptivo. claro. Vale, ahí puede ser, pero si no hay nada especial, ninguna casuística así muy, muy diferente, es muy, muy sospechoso. Correcto, correcto. Y después yo aquí quiero también lanzar otra baza porque ahora mucha gente nos estará escuchando y nos dirá, nos van a soltar una chapa y esto es solo para clientes grandes. No, no y no. Los clientes pequeños también podéis captar y trabajar con la calidad del lead. Y
ya pongo por avanzado que si alguien de aquí trabaja en la OLOPD o en alguna cosa así, ya puede venir a mi casa a tocar el timbre porque me voy a saltar unas cuantas leyes y creo que Alberto y yo nos vamos a saltar unas cuantas leyes. Pero Alberto... Pero eso no se dice de entrada. No, pero A a ver, ver, aquí estamos, nos conocemos. Entonces, sí, hace unos años sí habría dicho que para pues empresas pequeñas o empresas con objetivos pequeños, que también hay, ¿eh? Que empresas que no ujú, son tan pequeñas pero que no quieren mucho. Hace años sí diría hay una barrera de entrada que el coste es desproporcionado, pero a día de hoy, ya 2026, hay formas muy sencillas y muy baratas, si no gratuitas incluso, de montarte tu CRM casero con un spreadsheet. Y a ver, aquí estando tú delante, hablar de spreadsheet es, vamos. Eh, entonces, si tenemos un cliente pequeño que no tiene CRM incluso, pues o le pedimos al cliente que ordene la información, lo cual en mi experiencia no suele hacer mucho caso, porque cuando son pequeños es bastante común que no tengan un grado de educación digital muy alto. Entonces no tienen un sistema. La otra opción es montarte cuando estás corriendo las campañas, los datos que consigues, el lead, pues que también se envíe al spreadsheet que tú tengas con los datos del lead. Y de esa manera tienes en una hoja de cálculo el listado de contactos con los datos que ha dejado en el contacto y, en mi caso, cuando he hecho ese tipo de implementación, pongo columnas adicionales en ese registro para que el cliente, aquí sí, vaya apuntando cosas. ¿Qué columnas son estas? Pues estado de lead, fecha de contacto, en qué fase está, para que el cliente me diga, vale, este ya está en SQL. O este hemos tenido la llamada de ventas, que hablaremos luego de cómo estandarizar eso porque tiene mucha amiga. Pero a nivel conceptual, que ahí me ponga la información de Pepito, Menganito, porque ahí el cliente va a ver los nombres y los datos de cada lead. Ya tienes un CRM interactivo entre el cliente y entre ti, o entre tú, eh, con el que hacer el seguimiento y valorar la calidad. Con eso ya estarás haciendo muchísimo más que la mayoría de media buyers no especializados en generación de leads. correcto. Y yo voy a ir más al extremo, ¿eh? Que ya te digo que Tú siempre. mañana quizás estoy en la audiencia nacional declarando, pero hay dos formas de hacerlo. Porque nosotros como media buyers, muchas veces hay clientes o proyectos, o si vosotros estáis, si hay alguien que está empezando, debemos intentar conseguir los mejores resultados. Contra más experiencia tienes muchas veces, ya ves proyectos que no lo quieren implementar, o sea, que no lo quieren implementar, que ya dices, no lo cojo. Pero vamos a imaginar una persona que lo cojas. Yo me acuerdo que hay dos formas de hacerlo. Una, lo acabo de hacer yo con un cliente esta semana, porque no había forma de que me pasaran bien los datos. Le he dicho, dame acceso al CRM. Dame acceso al CRM donde tú vas poniéndolo todo. Utiliza Pipedrive. Pero no se aclara hacer los informes y no me pasa bien los informes. He dicho, dame acceso a mí y ya me los bajo yo. Tranquilo, no pasa nada. Tardaré unos segundos. Es lo que hay. Pero la otra es que vamos a imaginar que no existe, que está en Google Sheets. Hay una forma que es que cuando tú haces los formularios con Gravity Form y todo el rollo, estamos hablando de clientes pequeños. O sea, clientes pequeños no va a tener 200 leads al día. Quizás tiene uno o dos como mucho. Entonces, alguna vez he hecho yo de ponerme en copia a los mails que les llega de cuando alguien pide el lead. También. Para de esa forma, como yo he hecho, que ahora hablaremos, la implementación de Gclick en ese Contact Form 7 o en lo que sea, yo tengo la información. Y ya se lo hago yo.
Le monto yo el spreadsheet y le digo, oye, de todos estos nombres, todos estos mails que te han llegado, ¿quién es cliente, quién no es cliente? Ya está. Con eso simple, esa base, que ya os digo yo, que no os lleva tanto tiempo. Porque clientes pequeños, debéis pensar que no les van a llegar 100 leads al día. Le va a llegar 2, 3. Hostia, al final son 60 mails. Hoy en día esos 60 mails los puedes ordenar muy fácil. Entonces, para mí ya no hay excusa de no, es que solo esto es para cliente grande o no, esto me va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Porque al final, si no lo haces, el cliente no va a conseguir tus objetivos y te va a despedir. ¿Es así? Ahora, aquí sí quiero meter una recomendación. Venga. Y esto vale para grandes y pequeños. Y es que no nos quedemos solo en, vale, tenemos nuestra estrategia de captación de leads y tenemos también el registro. Ya sea montándote tu spreadsheet, ya sea poniéndote en copia de los correos, de cualquiera de estas maneras. Pero no solo hay que valorar la calidad, la cantidad y calidad del lead, sino también la calidad de la gestión del lead. Que esto muchas veces Vale. no se habla y a veces el mayor problema está ahí. Y aquí tengo varios ejemplos. Un ejemplo. Un cliente... mira, en 2025 de mi cartera de clientes se fue uno. Y ese uno fue un problema de gestión del lead. No tanto de captación, que obviamente todas las campañas son mejorables, no voy a decir que todo sea del cliente, ¿no? Pero había un problema muy grande de gestión de lead. ¿Y cómo lo sé? Pues porque me hice pasar por lead, y no una vez, Sí, e hice un seguimiento de la gestión que hacía mi cliente de ese lead, con datos que él no conociese, porque si no, sería falsearlo. Correcto. Pues a ti te ha llamado, porque yo sigo esperando. Entonces, claro, luego, pues se lo comenté, digo, mira, es que si no haces la gestión así, pues este tipo de lead no te sirve, tendremos que ir a otro. Ya, pues tienes que entrar más a detalle, ¿no? Pero si no hacemos este análisis de cómo se gestiona, llegaríamos a la conclusión de que la calidad de los leads es nefasta. Y a lo mejor ahí había leads buenos, pero que no se gestionaron bien. Esto en un cliente pequeño. También me ha ocurrido el año pasado en clientes grandes. Y aquí ya me puse un poco más serio y le hice una auditoría de su gestión comercial y la de 3 competidores. Porque me insistían en que la calidad comercial les dice que la calidad es muy mala. Vale, ok, puede ser, pero vamos a hacer esta prueba. Y luego le mandé los resultados de el tiempo, que esta métrica parece, bueno, irrelevante, pero para mí es una de las más importantes que te dice cómo de bien o de mal se gestiona el lead. Y es el tiempo que pasa desde que el lead envía sus datos hasta que se ponen en contacto. Es decir, el tiempo de primera respuesta. Pues de los 4, mi cliente era el peor, el que más tardaba. Entonces, claro, y no poco, ¿eh? O sea, mientras los competidores contactaban en 15-30 minutos, mi cliente tardó un día entero. Y le mandé el informe. Digo, oye, mira, pues pasa esto, míratelo con el equipo comercial. Meses más tarde, las cosas de Palacio van despacio, implementaron ya un seguimiento más ágil para responder a los leads más rápido. Y casualidades, el ratio de cualificados subió y mucho. Es que yo aquí ya no es tanto solo por un tema de que conseguir los objetivos del cliente, sino vamos a ir más a nosotros como media buyers.
Ostras, y es que si tengo un cliente que le capto leads, que creo que mi trabajo lo estoy haciendo de puta madre, y el cliente me dice no tengo resultados y me echa un cliente y me echa otro cliente, te vas con la sensación de decir, yo sé hacer mi trabajo, pero es que quizás tú estás Eh, haciendo tu trabajo bien y esa parte es la que no funciona. Entonces, aquí está muy guay aplicar esto quizás en los Asanas, en los Todoist, en cada 3 meses hacer un test de ver qué pasa. sí, O estáis en un lanzamiento, meteros en la comunidad de WhatsApp de vuestro cliente o lo que sea, pero hacerlo para ver, entender un poco qué pasa. Entender un poco de, oye, ¿cuándo contactáis? ¿Cómo contactáis? ¿Cómo es ese primer mensaje? Si es, si no lo es. O sea, hacerlo porque es importante. sí, Porque todo sí, esto sí, sí. nos afecta. Y también si el feedback del cliente es que los leads son de baja calidad, pues aparte de hacer estas pruebas para ver si la calidad baja es del lead o es de la gestión comercial, supongamos que la gestión es perfecta. También es muy importante saber los motivos de por qué un lead es descartado, ¿no? Esto es muy, muy clásico, pues el lead descartado por no contactable o ilocalizable, cada uno lo llama de una manera. Vale, pues ¿eso qué quiere decir en concreto? Eh, ¿Está documentado? Si no lo está, vamos a documentarlo. ¿Qué condiciones debe cumplir un lead para entrar a ese estado y qué condiciones debe cumplir para salir de ese estado? Esto puede sonar un poco pues a un trabajo aburrido, ¿no? Te cargas con bastante trabajo, pero no es tanto. Y se hace una vez. Y una vez tienes documentado el flujo de estados de lead que puede tener a lo largo de la gestión comercial y con especial énfasis en el motivo de descalificación, si te dicen la calidad es baja, podrás ver cuál es el motivo. Y a partir de ahí tomaremos decisiones de optimización. Por ejemplo, si hay un 50% de los leads que se descartan por estar ilocalizables y el estado ilocalizable significa que después de haberle intentado llamar 7 veces en distintos días a distintas horas, no ha respondido, ¿vale? Supongamos que esa es la definición de ilocalizable. Pues a lo mejor es que hay un problema en la captura del teléfono. Vamos a implementar en el formulario verificación por SMS, que eso lo tienes incluso en los formularios nativos de Meta. Puedes Correcto. configurar, activar, y muy fácil, la verificación por SMS. Vale, pues Perdona una cosa, Alberto. sí, ¿Lo has probado? Porque a mí sí, yo no lo he probado y a mí me han hablado muy bien. sí, sí, lo he probado. Pensé que el CPL se iba a disparar y no tanto. Sube, obviamente, porque te estás quitando de encima los que te ponen teléfonos no válidos. Pero no sube tanto. Entonces, muy bien, muy bien. Si hay un problema de calidad y especialmente de datos erróneos o contactos ilocalizables, esta opción a mí al menos me ha funcionado, dependerá del caso. Entonces, fíjate cómo, partiendo de esa información, de decir, ok, sé que la mitad de los leads se descartan por ilocalizables y sé lo que significa que el estado sea ilocalizable. Hemos llegado a una optimización a la cual no habríamos llegado sin esa información. Si te dicen es ilocalizable, preguntas ¿y eso qué significa? Y no te lo saben decir, ahí tenemos un problema. Y, y ya para acabar esto y entrar en una parte más técnica, aquí también habrá un trabajo que es hablar con el cliente y decirle, no, el CPL que teníamos de 10 euros antes, no, nos vamos a ir a jugar un CPL de 30 euros. Y el cliente te dirá, ¿pero qué haces, loco? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de solucionar esto? Porque es que justo me encontré con este ejercicio el otro día. Yo le dije, los leads de 10 euros era Meta contra Google Search, ¿eh?
Ujú. Leads de 10 euros, tenemos un CAC, coste por adquisición de cliente, de 1.000 euros. Leads de 30 euros, tenemos un CAC de 300. Al final, cuando al cliente le dices, oye, es que una cosa no te está costando 15,30. No, es 1.000 contra 300. Ahí lo entenderá. Pero si tú lo único que le explicas al cliente es, no, nos ha subido el CPL a 30 porque ahora somos mejores, te va a decir el Sí. cliente, ¿y cómo sabemos que somos mejores? Entonces tú por eso necesitamos esos datos y si te tiene que pasar un export del CRM por mail que te lo pase. Ya Sí, sí. ya haremos una colecta si te llevan a juicio la LPD, pero que te lo pasen. Yo ni confirmo ni desmiento que yo hago esto con clientes. Pero Ni además confirmo. si hay clientes que insisten en el CPL, pues es bastante sencillo, ¿no? Hacérselo entender. Igual Sí. que cuando se quejaban, esto ya es de más atrás, ¿no? Cuando se podían quejar de CPCs altos, que eso era un clásico hace unos años. No, todavía hay, Alberto, todavía hay. Bueno, Todavía hay. yo les digo, vale, te puedo traer visitas, te puedo traer 100.000 clics en 7 días a 1 céntimo. Ahora, van a venir de la India. ¿Los quieres? Claro. Y ahí ya dicen, vale, Sí, sí. entiendo por dónde vas. Sí, sí. Y ya Eso sí. está. Si, yo siempre digo que los clientes no tienen por qué saber absolutamente nada ni de Meta, ni de Google, ni de las plataformas que nos hayan derivado a nosotros, porque para algo nos contratan. No tienen por qué saber nada de eso, pero con explicárselo de una manera, pues así, sencilla. Es raro que no entren en razón. Correcto. Así que simplifica. Vale. Hasta aquí hemos explicado los porqués. O sea, ahora está todo el mundo, ya Alberto en casa, diciendo, en casa corriendo, cuidando del crío, pensando, vale, ¿cómo lo hacemos esto? Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué debemos capturar? Y lo primero que vamos a decir, Alberto, es que los UTMs, guay, pero no lo son todo. No, claro. Am, en este caso, me gusta diferenciar mm, no solo tipos de mediciones, sino dónde lo mides. Y Ujú. tenemos la medición publicitaria, claro. Y con publicitaria me refiero a cosas que se calculan dentro de la plataforma. Un CPM no pues, depende de la plataforma. Un CPC, más de lo mismo. Un CPL, no. Salvo que sea nativo, salvo que sea formulario nativo. Entonces, ese es un primer nivel de medición que es el más básico y el menos cercano al negocio. Luego está lo que pasa después del clic, por decirlo así, que es CPL y poco más. Hombre, te Ujú. puedes meter métricas de optimización de la calidad del tráfico, pero eso es otro rollo, que ahí no vamos a entrar. Y en tercer lugar, lo más cercano al negocio, ya está la medición de ratios y costes de cliente, el CAC, también de ingresos, que pasan por el CRM. Generalmente si tiene CRM, si no, pues algo más casero, como hemos dicho antes. Eh, entonces, tenemos esos tres campos de medición. Y ahora la cuestión es, guay, yo quiero tener toda esa información en la plataforma publicitaria. No quiero ver únicamente las métricas publicitarias porque eso no me sirve de mucho si no tengo el resto de información. ¿Cómo lo hacemos? Pues la parte web lo sabemos ya de sobra. Implementar las etiquetas de conversión en Google, los eventos en Meta, para medir formulario enviado o llamada realizada o el tipo de lead que estemos captando. ¿Y qué pasa con el CRM? Que eso es lo más aparentemente complicado. Aparentemente. Porque hoy en día, casi todos los CRMs, por básicos que sean,
tienen ya opciones de importación y sincronización automáticas o semiautomáticas que con unos cuantos clics te piden hacer login en tu cuenta de Google, en tu cuenta de Meta y ya sincronizan automáticamente la medición del CRM, se la llevan a las plataformas publicitarias. Si no tuviésemos ningún CRM para hacer eso, se puede hacer igualmente por Tag Manager u otras plataformas. Entonces, información clave para poder traer esos datos de cliente de CRM a la plataforma. En Google tenemos dos grandes formas, ¿vale? La clásica de siempre es capturando el GC-Lead. Ok. Luego, lo importante aquí es que una vez captures el lead y captures el GC-Lead asociado, que por si alguien que lo está escuchando no lo sabe, GC-Lead es el Google Click ID, ¿no? El identificador que asigna Google a un clic en un anuncio. Si eso lo mantienes junto al lead, junto a la información del lead, sabrás en todo momento de dónde ha venido ese lead. Y si ese lead se termina por convertir en cliente, tendrás el identificador del clic de Google que ha provocado que finalmente tengas un cliente. Y esa información se importa a Google, ¿no? Tienes una acción de conversión que lo llamamos cliente, ¿vale? Por suponer, e importas el GC-Lead asociado a un cliente nuevo. Y ya tienes en Google el listado de clientes de manera offline. Esa es una manera, es la clásica. Desde hace, no sé, ya los tiempos me bailan un montón, pero a lo mejor un par de años. Google pues lanzó la opción de, ¿cómo lo llamaba? Enhanced Conversion for Leads. Enhanced Conversion for Leads. ¿Y esto para qué es? Es para importar lo mismo, conversiones offline, pero sin necesitar el GC-Lead. Por lo que, si supone un problema, que ya digo que a día de hoy hay 1000 soluciones muy sencillas, pero aún así, si supone un problema, capturar el GC-Lead se puede hacer incluso sin eso. Solo importando los datos del usuario. El email, el teléfono, el nombre y poco más, si no quieres importar más. Para poder hacer eso, necesitamos dos cosas. Una, las conversiones mejoradas, ¿vale? Las Enhanced Conversions, que consiste básicamente en cuando se produzca una conversión de lead, ¿no? de formulario enviado o el tipo de lead que sea. En esa conversión, enviar además los datos del lead, ¿no? Pues conversión lead enviado. Y como parámetro pongo el email. Y como otro parámetro el teléfono. Eso es conversiones mejoradas. Y haciendo eso, Google guarda esa información y ya tiene como identificador de ese lead pues los datos que tú le has dicho. Si más adelante importas una venta con unos datos asociados de email o teléfono y coincide con un lead, pues Google va a decir, ah, vale, es que este lead se ha convertido en cliente. Y lo has podido hacer sin ni siquiera importar el GC-Lead. Así que, bueno, pues hay maneras. En Meta... Pero un momento, antes de Google, bajándolo un poco más a tierra, al final capturar un GC, el G, yo he llamado G-Click toda la vida, no sé por qué, pero siempre le he dicho G-Click al GC-Lead. Al final es, en vuestro form, un campo vacío, que esto hay miles de tutoriales en YouTube. Tú tienes uno en tu canal, creo. Del GC-Lead en concreto. Yo tengo uno de Control for 7 en mi canal. No, yo de cómo captura. Creo que no. Yo creo que pero sí, pero 20. Hay miles. No es tan difícil, es crear un campo oculto y ya está. Lo que sí que es cierto es que, ya que estáis, capturar... yo siempre he dicho una cosa.
como buen catalán que soy, los parámetros dinámicos de Google son gratis. Es decir, los utilizo todos. Y de Meta igual. No me cobran por ello. O sea, capturo la keyword en Google, capturo el ID del anuncio, capturo el de esto. En Meta, el ID del grupo, el ID del anuncio, el ID de todo. Por cierto, lo capturo siempre numérico, nunca en la palabra. Porque tú el nombre del anuncio lo puedes cambiar, el ID del anuncio nunca lo podrás cambiar. Correcto. Entonces, capturar siempre el número. Después ya haréis una tabla dinámica, pero capturar el número. Y capturar siempre todo eso y además el ADD y lo que ahora hablaremos de Meta. Pero todo eso sirve y no es tan difícil hacerlo de verdad. Es un campo oculto. O sea, estoy explicándolo para los que tengáis el CRM más simple, que es un spreadsheet. Es que yo, por ejemplo, para un cliente, lo que hacemos es que en el mail que le llega al cliente explica todos los UTMs y el G-Click sale impreso todo en el mail. Y después lo único que hace el cliente es copiarlo y pegarlo a un spreadsheet. Entonces, eso no es difícil de implementar, de verdad. No penséis que no, es que es un cliente muy pequeño, no. Ya os digo, yo lo tengo en un cliente que le sale todo en el mail. Y el cliente el primer día dijo, ¿qué es todo esto que no me sirve? Dice, a ti no, a mí sí, y al final vas a ganar más dinero con esto. Entonces, de verdad, animaros a mirar estos vídeos y a saber estas implementaciones. Yo son estas típicas cosas, Alberto, que digo, que no son de publicidad en sí, pero que un media buyer tiene que saber. Sí. Como mínimo defenderse. Sí, Y no estamos sí, hablando de hacerlo en un Salesforce. Porque si Como el cliente tiene un mínimo- Salesforce, seguro que tendrá alguien que lo haga. No tendrás que hacerlo tú. No tienes que aprender a hacer un Salesforce. Pero en un Contact Form 7 tienes que saber hacerlo. Sí. Como mínimo, saber que se puede y se debe hacer. Correcto. Luego a lo mejor llamas a Juan Carlos de Convertia Correcto. y que te lo monte, ¿no? Pero cosas así básicas, hombre, sí, puedes hacer eso, ¿no? Puedes llamar a Juan Carlos o a quien corresponda, pero no son tan complicadas y si lo haces tú va a ser más fácil y más rápido para todos. Pasemos a Meta. A ver, Meta está más limitado. Es muy a mi pesar, pero está bastante más limitado lo que podemos hacer con la información. Entonces, en Meta, la medición online, pues bueno, cambiamos acción de conversión por evento de Meta y ya está. O sea, no es muy distinto. Donde cambia sobre todo es en la importación de los datos offline. Porque en Meta, aunque sí tenemos un identificador de clic, igual que el GC Lead en Google, pues no sé si era FB Click o... Sí, bueno, sí, FB Click. lo tenemos. No podemos importar las conversiones offline con el identificador del clic. O que el identificador del clic sea la clave que hace que Meta lo identifique. Eso no existe. Lo que sí podemos hacer es importar los eventos offline metiéndole como parámetro ese identificador para que Meta tenga más información y le sea más fácil hacer el match, ¿no? Y que realmente la información que tú le mandas la pueda identificar y pueda identificar también a qué atribuirlo, si es que es atribuible a algún anuncio de Meta. Entonces, no hay un sistema tan estandarizado, pero lo que decía antes, prácticamente cualquier CRM tiene opciones de sincronización con Meta. O sea que ni siquiera vas a tener Que que creo que en esto es implementarlo. mejor que en Google, ¿eh? Es más fácil. Sí. Es más fácil, pero está más limitado. Sí, pero al final, o sea, para mí la limitación que tú te refieres, Alberto, es que en Google, si le importamos conversión offline y utilizamos esa conversión como evento para optimización de la campaña, si tienes volumen, ojo, cuidado, que aquí una cosa importante.
Si no tienes volumen, también te sirve porque te lo metes como columna personalizada y podrás saber la calidad de tus leads. Sí. Eso es por lo que tenemos que tenerlo. Que después tú me digas, ostras, que lo puedo utilizarlo para que en Google Ads el algoritmo utilice por ello. Fantástico. Que no puedes, te sirve igual. Te sirve igual. Sí, pero no es solo por eso. O sea, sí, una parte es esa. Que en Google, si quieres, puedes incluir la acción de conversión offline, una o más de una, para que el algoritmo optimice directamente a ellos si usas Smart Bidding. Eso es así y en Meta no puedes. En Meta no puedes configurar un grupo de anuncios para que el algoritmo optimice un evento que se importa offline. A día de hoy no es posible, ojalá algún día lo sea. Pero hay otra limitación que es la ventana de atribución. Claro, es que en Google tienes ventanas mucho más amplias. Ya. Y muchas veces, y también por esto tiene sentido el medir e importar estados intermedios. No medir únicamente el lead bruto y cliente, sino también medir el MQL, el SQL, los distintos estados que puede tener un lead. Por ejemplo, bajándolo un poquito más, es lead. Vamos a imaginar que sea. Yo, por ejemplo, estoy imaginando el caso más que lo bajamos es lead. Pasa primer filtro de comercial, es decir, no ve nada raro. Después es. ¿Ha respondido el primer mensaje que le hemos enviado, sí o no? Te iría incluso más atrás. Primer estado, lead bruto. ¿Vale? Nada más captado, eso entra Sí. al CRM. Sí, Ok, correcto. ese es el primero Vale. que lo medimos online. Vale. Segundo, no tiene que ser así, pero es un workflow típico. Venga. Segundo, ¿es duplicado? También pueden entrar Buena, duplicados. buena. Entonces, Sí, vale. sí, buena. Si es duplicado, ahí habrá que decidir cómo contabilizarlo. A efectos de la gestión de campañas, salvo que sea un volumen alto, y esto sí que hay que prestarle atención, salvo que el porcentaje de duplicados sea muy alto, no le hago mucho caso, ¿vale? Porque creo que sería meter más ruido que otra cosa al algoritmo. Pero sí conviene monitorizarlo. Y eso eso no lo tienes en el administrador de anuncios, porque de manera sencilla. Porque la comprobación de si es un lead duplicado se hace en la base de datos del CRM, ¿no? O sea, miras en el CRM todos los leads que ya tienes y el que te acaba de entrar, ¿ya lo tenías o no? Vale, eso es en el CRM. Si ese porcentaje crece, ahí hay que ver exclusión de audiencias, ¿no? Si tienes un listado de leads grande, pues puede tener sentido excluir la audiencia de lista de clientes en Meta, es decir, audiencia de remarketing de lista de clientes, excluirla de tus conjuntos de anuncios para que no pase eso. Si es muy pequeño, yo no me lío. Cuanto menos ruido metamos, mejor. Correcto. Entonces, después hay un filtro de comprobación de datos. Si son emails válidos o teléfonos válidos. Si son formatos válidos. No estoy hablando de que le intenten llamar todavía. Sino, vale, que no hay nada raro. Pues que el teléfono sea numérico y tenga de tantos dígitos a tantos dígitos, que el email tenga el arroba, tenga pues comprobaciones Que no sea de formato. test, cosas así. Si pasa ese filtro, muchas veces ya se considera MQL, ¿no? O sea, lead cualificado por marketing. Y ahí ya cae en el tejado de comercial. Y comercial tendrá que ser el que se intente poner en contacto con el lead y a partir de ahí se haga un avance de estados del lead en base de la calidad, ¿no? El típico es SQL, pues lead cualificado por el departamento de ventas.
puedes tener 1000 estados intermedios si quieres y si te es útil. ¿Necesario? Para casos básicos, no. Y luego ya, Correcto. pues, oportunidad de ventas y ya está listo para una reunión de venta y luego cliente ganado o descartado y saber el motivo. Eso yo Correcto, al creo que es final. un caso típico. Que no tienes por qué tener, insistimos, no tienes por qué tenerlos todos. No, Quizás tu o cliente sea, es tiene un solo caso 2 típico. pasos. Pero siempre es mejor tener 2 pasos que tener 0 pasos. Sí. O sea, siempre será mucho mejor. Entonces, aquí lo que nos falta, porque hemos hablado ya de cómo implementar, o sea, qué tenemos que recoger, dónde lo tenemos que enviar, qué estados tienen que marcarnos. La vuelta puede ser tanto manual, de verdad. Es que a veces somos muy comodones. No, es que tengo que hacer la importación manual de los offline. Es un minuto. No es Sí. álgebra. Ah, Es un bueno, minuto. que no he dicho. Antes decía que en Meta no podemos hacer la importación como con el GCLI de Google, no podemos, ¿vale? Y hay opciones de sincronización del CRM, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos un CRM que tenga esas opciones de sincronización o que ni siquiera tengamos CRM? Pues hay una plantilla en el administrador de eventos para subir datos offline, que es lo que estás diciendo, Albert. Hacerlo de manera manual. Es que te dan hasta la plantilla hecha. Se puede Y ahora subir muy fácil. me voy a tirar piedras contra mi tejado. Yo tengo un cliente que no capturamos el FID. Es un cliente que tiene su CRM es Spreadsheet, pero él ya me vino dado así. Y lo hace muy bien, ¿eh? O sea, podría ser un CRM normal y él, cada vez que yo le envío un lead, pone en el CRM el At ID, el Campaign ID y el Group ID. Por mucho que sea así, yo de eso me hago una tabla dinámica y con este cliente conseguimos mejorar resultados porque sabemos qué anuncios son los que aportan mayor calidad. Y me diréis, ya, pero es que no lo veo en plataforma. A ver, no pasa nada por no verlo en plataforma. Lo veo en un spreadsheet, sí, y sé tocar. O sea, hoy en día Chrome puedes tener dos ventanas en la misma. Es mi Me parece. perdición eso. Eso es mejor que la revolución de la IA, ¿eh? Sí. O sea, poder tener en Chrome 2 pestañas puestas en una misma ventana me parece la bomba. Pero lo que te vengo a decir es que, aunque sea ese mínimo, como yo he enviado la data, ya puedo trabajar con calidad. No me estoy quedando solo en el CPL, porque con este cliente justo nos pasó que el CPL más barato justo pasó que era el de peor calidad. Y tampoco era cierto que el CPL más caro era el de mejor calidad, no era así, era un intermedio. Pero nos dimos cuenta gracias a enviar los UTMs y gracias al tenerlo registrado en un sitio. O sea, tu trabajo no solo es enviar UTM, es concienciar al cliente de, oye, vamos a registrarlo todo. Ya hemos explicado, por no repetirnos, veces de hacerlo manual y todo. Pero ahora viene la parte final, Alberto, para cerrar ya esto. Estos datos, ¿cuál suele ser la mejor forma de trabajarlos? Depende. ¿En qué contexto? En el contexto de que, volviendo al principio, queremos mejorar las campañas. Claro, me refiero. ¿Qué volumen? Porque Vale. no Bueno, es... vamos a tocar los dos. Es que si una cosa quiero romper aquí es que este capítulo no quede solo no para el cliente grande, no para el Claro, cliente por eso. Vamos a hablar del contexto del cliente pequeño y vamos a hablar del contexto del cliente grande. Vale, Cliente de contexto pequeño. Vamos a imaginar que captamos 50 leads al mes, tenemos 10 compras y tenemos 27 contactos. Es decir, hay cosas que no podemos hacer, pero cosas que ya podemos empezar a hacer. Claro. Vale, te lo decía precisamente por eso, porque para mí, y ahora voy en concreto, pero Sí, sí. hay una diferencia principal si son pues presupuestos grandes o pequeños, volúmenes grandes o pequeños, que es hasta qué punto introduces esa información para condicionar al algoritmo o hasta qué punto es un análisis que haces tú
sin meterle ese ruido al algoritmo. Es Vale. la principal diferencia. El resto de cosas, pues se hace para todos los casos. Y aquí vamos a hacer uso de nuestras queridas columnas personalizadas. La polla solo. Eh, Que las he tan- introducido. Lo he visto en un mail de una persona que Bing ahora tiene columnas personalizadas. Este email es de Alberto Estevez. Por favor, suscribiros. y esto vale tanto para Google como para Meta, como para Microsoft Ads, que no hemos hablado de él porque en la mayoría de casos es muy parecido a Google. Aquí es importante. Si importamos la información de los distintos estados del lead, que con lo que hemos dicho, pues hay opciones sencillas e incluso Correcto. gratuitas para hacerlo. Deberíamos crearnos en la propia plataforma los distintos ratios de conversión entre estados del lead. Es decir, no quedarnos únicamente en cuál es el ratio de cierre comercial, ¿no? Que es clientes dividido entre leads. Pues ahí tienes de cada 100 leads cuántos clientes consigues. Si son volúmenes pequeños, eso va a ser poco representativo. Porque si es un volumen de leads pequeño, el volumen de clientes va a ser todavía más pequeño. Y ahí pues podemos usar la regla de la siguiente conversión, ¿no? Por llamarla así. Si La mejor tienes regla una de la nueva publicidad de la conversión historia. ahora mismo, te cambiaría el dato, cambiaría tu decisión. Si la respuesta es que sí, no tienes datos suficientes como para optimizar. Si es que no, pues vale, adelante. Entonces, está bien tener el ratio de cierre comercial, pero no nos quedemos solo ahí. Porque si es pequeño, va a ser muy engañoso. Y si es grande, vamos a perder granularidad de optimización. ¿Cuáles son el resto de métricas? Pues el ratio de conversión, vamos a suponer el mismo flow de antes, ¿no? El lead bruto, MQL, SQL y venta. Pues ¿cuál es el ratio de conversión de lead bruto a MQL? ¿Vale? ¿Y cuál es el ratio de conversión de MQL a SQL? Ahí ya estamos teniendo información que si uno de esos dos porcentajes se dispara, o bueno, se dispara a la baja, ¿no? Que el porcentaje es muy bajo, que muy pocos leads pasan al siguiente estado, ya tenemos una lupa de dónde tenemos que prestar atención. Porque no es lo mismo. Si donde se caen es de lead bruto a MQL, lo más probable es que sea datos erróneos, leads duplicados. Pero si donde se caen es en el paso de MQL a SQL, lo más probable es que los motivos sean cualitativos. Que sea una mala calidad del lead o de la gestión, como habíamos dicho antes. Entonces, según esos datos, pondremos atención a una cosa u a otra y eso nos llevará, pues como resultado, a decisiones de optimización distintas. Eso como mínimo. Luego ya, si te quieres venir un poco arriba, también trabajaría con periodos, los periodos de atribución, o bueno, mejor dicho, ¿cuánto tiempo pasa? Desde el lead bruto hasta pues cada estado, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa de lead bruto a MQL? En la mayoría de los casos es casi inmediato porque son comprobaciones técnicas, que no requiere una intervención humana. Y de MQL a SQL, ¿cuánto suele pasar? Porque no es lo mismo que pase un día, 3 días, un mes o un año. Que puede parecer exagerado lo de un año, pero hay sectores. La venta de coches, la venta de másteres, Correcto. son periodos muy largos de cualificación de un lead. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Saber cuánto tiempo de media tarda un lead bruto en ser MQL, SQL o cliente cerrado, etcétera. Nos va a servir para saber qué periodos analizar y qué ventanas de atribución debemos configurar en cada acción de conversión.
Porque si sabemos que un lead tarda de media, no sé, 30 días en convertirse en cliente o en descartarse, ¿qué sentido tiene valorar los últimos 14 días en base al CAC? Si no le has dado tiempo. Es que es una verdad un templo. Claro, entonces eso lo sabemos si analizamos el tiempo que pasa. Y si te quieres liar todavía más, no solo te fijes en el tiempo medio, porque si tienes casos extremos te van a desvirtuar mucho la media. Si no, fíjate en otras métricas, otras funciones, como la mediana. La mediana, pues, que es la que divide en dos partes, todos los resultados, ¿no? O quédate con el percentil 90, que significa quitarte al 10% de leads más lentos. Porque a lo mejor esos te están desvirtuando la media. Y aquí lo que queremos es maximizar los resultados de manera eficiente. Y si un 10% de los clientes van a hacer que vaya 4 veces más lento en el análisis y optimización del 90% restante, pues a lo mejor tenemos que centrarnos en el 90% que es más rápido. Entonces, bueno, es analizar desde distintos lados la calidad de cada lead en base a los estados y en base a los tiempos. Yo creo que si nos tiramos aquí 7 horas, hablamos 7 horas de 1000 cosas. Pero si tuviese que dejar una o dos cosas que puedan implementar a corto plazo, yo creo que esto les ayudaría muchísimo a mejorar la gestión de las cuentas en base a la calidad. Es que no quiero añadir nada más porque yo creo que has hecho el resumen perfecto. Al final, el episodio de hoy de lo que va es que mejoréis, o sea, que consigamos mejorar los resultados que obtenga el cliente, es decir, nosotros, porque nuestros... Es que es como muy frío decirlo así, pero como nosotros lo que vemos es CPL, pensamos que solo nosotros podemos mejorar ese CPL. No, ese CPL tenemos que conseguir que toda la empresa funcione para que a mí, mi cliente, me siga renovando y me dé más presupuesto. Entonces, lo que quiero que la gente se vaya hoy, el resumen es que debemos mirar más allá del CPL de la plataforma para optimizar también lo que dice la plataforma. Para esto hay unas formas de hacerlo que las hemos contado hoy, que no es tan difícil de hacerlo ni para clientes. Es más, yo te diría que a veces es más difícil hacerlo para clientes grandes que para pequeños, porque a veces Sí. hay que mover un transatlántico y es como hay casuísticas va a costar la más de Dios. complejas. Y que es por eso lo que era este capítulo, para conseguir tener al final mejores resultados. Que no nos mande el CPL, que por mucho que suene, el CPL puede llegar a ser una métrica igual de vanidosa como el CTR. Sí, Entonces, sí. Y como resumen sería... como anécdota, estoy trabajando con un cliente al que he implementado pues un modelo de fee con variable a éxito. Y claro, esto es un mundo que se podría hacer un podcast entero. De cómo... Y se va a hacer, y está planeado el tema de los fees. Pues temazo. Pero en este caso, en lo único que me quiero centrar, es que me planteaban poner el éxito en base al CPL. Y yo le dije que no. Le dije que no porque, a ver, yo con los clientes tengo una relación muy transparente porque creo que es la mejor manera de trabajar con transparencia, con honestidad, 100%. eso es innegociable. 100%. Y de esa manera todos nos entendemos, todos trabajamos en equipo, no es unos persiguiendo a otros, otros persiguiendo a unos,
No tiene sentido. Y ahí es cuando llegamos a los mejores resultados y con el mejor ambiente. Vale, entonces, esta filosofía la aplico desde hace ya un montón y le decía, no, porque si hacemos eso, lo más probable es que me centre en conseguir leads de peor calidad, porque aunque no es una verdad absoluta, sí que hay una clara correlación entre CPL y calidad de lead, ¿no? Si un CPL es barato, suele ser porque la calidad no acompaña. Porque si acompañase, más anunciantes irían a por él, habría más competencia Ojalá. y ese CPL ya no sería tan barato. Correcto. Salvo, bueno, casos hay 1000, ¿no? Pero como norma general. Y le decía, digo, mira, es que entonces voy a ir a por CPLs baratos aunque no vendan. Y es un conflicto de intereses. Porque si yo sé que esos leads no son los que van a conseguir que la empresa consiga sus objetivos, pero es lo que a mí me viene bien para cobrar mi fee variable, hay un conflicto claro. Así que Totalmente cierto. decidimos pues poner otro tipo de métricas más orientadas con el negocio. Que esto ya, cuando habléis en ese capítulo, si quieres ya te lo cuento. Pues nada, hasta aquí el episodio 270. Yo creo que, Alberto, hemos conseguido explicarnos, ¿no? Y Eso hemos espero. conseguido no caernos solo en el tecnicismo. Yo creo que para ti, para mí, ya con eso somos felices. Si os ha gustado el episodio, ya sabéis, compartirlo, publicarlo en LinkedIn, comentarlo en los comentarios de los posts, dejarnos estrellitas, dejarnos reviews. Y nada, la semana que viene tendremos un nuevo episodio. Yo sé que, Alberto, a ti te hace feliz despedir a ti, porque te veo en Eso los te iba a ojitos que decir. quieres hacerlo tú. Yo lo dejo aquí y Alberto Esteves va a decir la última palabra. Adiós.